El término nostalgia apareció en 1688 y fue creado por un suizo. Cuando aparecía, la nostalgia transmitía la idea de enfermedad y se relacionaba con la melancolía. Se usaba, en la mayoría de los casos en la época, para hablar de militares que sentían cierta desesperación y un fuerte deseo de volver a casa. Hoy en día la nostalgia es una tristeza profunda que se siente al estar lejos de casa. Además, también significa una añoranza triste por alguien o por un recuerdo de algo que ya viviste o que tuviste. Concepto de nostalgia. Fue del médico suizo Johannes Hofer que nació el término nostalgia en 1688. Al principio, la nostalgia no se veía con buenos ojos. Se la consideraba una enfermedad neurológica causada por algo maligno que a menudo se manifestaba en los soldados militares que tenían un deseo desesperado de regresar a casa, y este sentimiento traía dolor y malas emociones. ¿Pero qué es la nostalgia? ¿Un sentimiento? ¿Una enfermedad? ¿Una película de Hollywood? La nostalgia es un término que proviene del griego nostos, que significa regreso, y olgos, que significa dolor. Uniendo las partes podría significar dolor por el regreso. Como si extrañar a alguien no fuera ya suficiente dolor. La nostalgia es como un rayo que te golpea en pleno corazón, te envuelve con una neblina de melancolía y te hace viajar en el tiempo hacia los días felices que se quedaron en el pasado. La nostalgia es lo que sientes cuando recuerdas situaciones por las que has pasado, personas y placeres que dejaste atrás. Es decir, la nostalgia es tristeza al recordar el pasado y querer volver atrás. Algunas personas lo consideran malo, por pasar la idea de que el presente no es tan bueno. Pero también es importante guardar recuerdos de situaciones y buenas personas que han pasado por tu vida. A lo largo de los años, la nostalgia ha sido objeto de muchos estudios y teorías psicológicas, que la han definido como una emoción compleja que surge cuando una persona se siente emocionalmente conectada con un tiempo o lugar del pasado, y experimenta una sensación de anhelo y tristeza por la imposibilidad de volver a ese momento. Así que, estudiantes, la nostalgia no es una enfermedad contagiosa, pero puede hacernos sentir como si tuviéramos un agujero en el corazón que solo se puede llenar con recuerdos del pasado. Qué épico y dramático suena todo esto. Nostalgia es un término cargado de emociones. Además de poder ser un gran estímulo para cambios de vida necesarios. La diferencia del significado formal al uso cotidiano. El significado original de la palabra nostalgia se refería a una profunda tristeza por añorar la patria. E incluso se consideraba una enfermedad, como viste en el tema anterior. Ya en el uso cotidiano, la nostalgia ganó un significado más amplio. Siendo no solo la nostalgia, sino un cierto sentimiento de tristeza y melancolía por extrañar un determinado tiempo, una persona o un lugar. Uno de los ejemplos más comunes de esto es ver una película que te transporta a tu infancia y te trae la nostalgia de esa época. ¿Qué es una persona nostálgica? Una persona nostálgica es aquella que siente, y a veces sufre, nostalgia. No está definido cuánto tiempo una persona debe sentir nostalgia para ser considerada una persona nostálgica. Pero el nostálgico es aquel que recuerda el pasado muchas veces a lo largo de su vida. Y en estos recuerdos, siempre hay un sentimiento de añoranza y tristeza por no estar viviendo más ese momento. La nostalgia está presente en la mayoría de las personas, incluidas las películas y los videos musicales, porque estas y otras formas de arte transportan a las personas a un grato recuerdo del pasado. Entonces, una escena, un personaje o una línea es suficiente para que la persona sienta nostalgia. Una expresión que quizás hayas escuchado que demuestra nostalgia es: los buenos tiempos eran los que iba a / a hacer. Para muchas personas, películas de Disney como El Rey León forman parte de la lista de películas nostálgicas que te transportan, a través de la imaginación, a un lugar seguro de la infancia. ¿La nostalgia es mala? Los estudios sobre la nostalgia traen la idea de que, mientras la nostalgia no te estanque y te congele en el pasado, imposibilitando estar en el aquí y ahora, no te hará daño. Pero si ves el pasado como la única fuente de felicidad, eso es un problema. La nostalgia no debe aparecer como un estorbo. Además, no debería hacerte creer que tus buenos tiempos han terminado. Recuerda que cada periodo de la vida tendrá sus altibajos y es vital que puedas ver cosas positivas en tu presente. Sin embargo, tener el sentimiento de nostalgia por cosas muy buenas de tu pasado trae emociones positivas que te conectan contigo mismo. Esfuérzate siempre para que te ayude a afrontar aún mejor tu presente y te aporte refuerzos para continuar. ¿Hay buena nostalgia? Por supuesto. La buena nostalgia es la que te conecta con el pasado,
creando tu archivo de historia de vida. Además, aumenta tu sentido de pertenencia al recordar a tus seres queridos y momentos de conexión contigo mismo. Un estudio realizado en Inglaterra y China buscó desmitificar esta idea de que la nostalgia es mala y no trae beneficios. Este estudio se realizó al comienzo de la pandemia de COVID-19 y descubrió que la nostalgia ayudó durante este momento tan difícil. Los investigadores aplicaron un cuestionario sobre soledad, nostalgia y felicidad a un grupo de personas en China, Inglaterra y Estados Unidos. Llegaron a la conclusión de que, incluso con la soledad en aumento, este sentimiento llevó a las personas a un sentimiento nostálgico con la vida anterior a la pandemia. Esta nostalgia señalada en el estudio trajo consigo un sentimiento de felicidad por los buenos recuerdos contenidos. En consecuencia, el sentimiento negativo de soledad disminuyó. Tipos y formas de la nostalgia. Empecemos por diferenciar la nostalgia individual y la colectiva. La primera se refiere a la añoranza que siente una persona por su pasado personal, ya sea por algún evento o situación específica, o por personas que ya no están presentes en su vida. La segunda, en cambio, se refiere a la añoranza que comparten grupos de personas por un pasado en común, como puede ser una época histórica o una cultura determinada. La nostalgia se produce no solo con los recuerdos individuales. Ocurre también con varias personas afines que se conocen desde jóvenes, cuando, después de mucho tiempo sin verse, se reencuentran en el presente y rememoran escenas que marcaron su vida en el pasado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con una pareja cuando, revisando juntos un álbum de fotos, observan fotos de su noviazgo, compromiso, boda o hijos cuando eran pequeños. Lo mismo puede decirse de los videos. El gran secreto es revivir escenas de gran alegría y felicidad, nunca de tristeza, penas y resentimientos. Los errores y malentendidos del pasado solo sirven para el aprendizaje evolutivo. Pero la nostalgia también puede ser temporal o espacial. La nostalgia temporal se refiere a la añoranza por un momento específico del pasado, como puede ser la infancia, la juventud o algún momento de felicidad. Por otro lado, la nostalgia espacial se refiere a la añoranza por un lugar específico, como puede ser el pueblo donde se creció o el hogar familiar. Por último, tenemos la nostalgia cultural y generacional. La nostalgia cultural se refiere a la añoranza por una cultura determinada, ya sea por su música, arte, costumbres, etc. La nostalgia generacional, en cambio, se refiere a la añoranza por una generación determinada, como puede ser la nostalgia de los millennials por los años 90. Nostalgia en la cultura popular. Además de los recuerdos individuales, también está el recuerdo de los productos culturales de la época, canciones, películas, bandas musicales, etc., creando una identidad nostálgica entre personas de la misma edad. Es importante mencionar que la nostalgia es un sentimiento significativo en la vida de las personas. No en vano, las librerías están llenas de publicaciones dedicadas a recuerdos de telenovelas, anuncios y productos de antaño. Por no hablar de que la economía de la nostalgia también impulsa las fiestas temáticas dedicadas a la música de décadas pasadas y al visionado de películas de dibujos animados y series antiguas. En la literatura, la nostalgia ha sido un tema recurrente en obras como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o Las uvas de la ira de John Steinbeck. ¿Quién no se ha sentido nostálgico después de leer esas obras? En el cine, la nostalgia ha sido una fuente inagotable de inspiración para producciones como El Gran Gatsby o Regreso al futuro. Hasta la mismísima Toy Story es una oda a la nostalgia. En la música, la nostalgia ha sido una constante desde siempre. Desde los clásicos del rock como Hotel California de los Eagles hasta los éxitos pop como Backstreet's Back de los Backstreet Boys. Todos hemos bailado alguna vez al ritmo de una canción nostálgica. También ocurre en los videojuegos, especialmente para los amantes de las arcades y los juegos de las primeras generaciones. Los hay que son muy fan de Mi Peligrosos y es mejor no contrariar sus apreciaciones de mecánica sobre videojuegos si no quieres meterte en problemas serios. Ya que estamos en un momento de nostalgia con El Rey León, al que nos referimos al inicio del texto, recordemos una frase importante de Rafiki a Simba: el pasado puede doler, pero la forma en que lo veo es, puedes huir de él o aprender de él. La depresión es una enfermedad psicológica grave y necesita tratamiento. Lo ideal es que el paciente busque ayuda psicológica para comprender que no es saludable vivir en el pasado. Sea bueno o malo, el pasado enseña, y es a través de él que creamos conciencia del presente, creando nuevos caminos, encontrando respuestas y viviendo nuevos momentos que, en unos años, serán recuerdos de otros tiempos memorables. No todo es color de Disney.
A veces la nostalgia puede llevarnos a idealizar el pasado y olvidar las cosas malas que también sucedieron. Así que, cuidado con caer en la trampa de la melancolía excesiva. No queremos que se nos vaya la mano con la melancolía. La nostalgia en la psicología. ¿Qué es la nostalgia sin la memoria? Así que sí, la nostalgia tiene mucho que ver con nuestros recuerdos, con esa tendencia que tenemos de recordar con cariño las experiencias pasadas y anhelar su regreso. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos en psicología. Según la psicología, la nostalgia tiene un papel importante en nuestra salud mental, ya que puede actuar como un mecanismo de defensa contra la soledad y la tristeza. Pero ojo, no se pasen de la raya y no se queden viviendo en el pasado, porque eso no es bueno para nadie. No dejes que la nostalgia se transforme o se vuelva recurrente y empieces a vivir en el pasado, alejándote de tu vida real en el aquí y ahora, viviendo de ilusiones y quimeras que no vuelven. Siempre es necesario recurrir al coraje y vivir el aquí y el ahora. Si esta fijación con el pasado se produce cuando crees que no tendrás más oportunidades de las que has tenido en el pasado, estarás en malas condiciones y necesitarás ayuda psicológica. Tan buenas como han sido sus experiencias en el pasado, no han terminado y muchas oportunidades para cumplir con su vida están por venir. La nostalgia es algo normal y forma parte de nuestra vida emocional. Ahora, si empiezas a construir un DeLorean para viajar al pasado, entonces sí deberías preocuparte un poco más. Cuando nos volvemos excesivamente nostálgicos, perdemos la noción del presente y ahí es donde radica el peligro, ya que muchas enfermedades psicológicas pueden ver en este un buen momento para atacar. La depresión suele asociarse al individuo que vive en el pasado, y la ansiedad al individuo que vive en el futuro. Para las personas deprimidas que evocan el pasado a diario, ya sea reviviendo traumas o alegrías que nunca regresan, el presente se vuelve infinitamente desesperanzado, pues las cosas esencialmente importantes ya sucedieron. Integración de la nostalgia en la sociedad contemporánea. La nostalgia es tan poderosa que hasta los políticos la usan para su beneficio. ¿Recuerdan la campaña del Make America Great Again de Donald Trump? Eso es puro marketing de la nostalgia y es que nada como recordar los buenos viejos tiempos para enamorar a la gente. Pero la nostalgia no solo está en la política, también está en nuestra vida cotidiana. ¿Quién no se ha puesto a escuchar aquellas canciones viejitas que le recuerdan momentos felices del pasado? Y no solo eso, hasta la moda es nostálgica. ¿Cuántas veces han vuelto a estar de moda prendas que usaban nuestros padres o abuelos? Y no podemos dejar de lado el impacto de la tecnología en la creación y perpetuación de la nostalgia. ¿Cuántos de ustedes no han revivido momentos del pasado gracias a las fotos y videos que tenemos almacenados en nuestros celulares? Incluso, hasta las redes sociales nos hacen sentir nostálgicos. ¿O acaso no han visto publicaciones que dicen hace un año estábamos en? La nostalgia también existe en la creación artística. Es un recurso maravilloso para crear obras que apelan a las emociones de la gente. No hay nada como una buena dosis de nostalgia para conectar con el público y hacerles sentir que están reviviendo momentos de su vida. La nostalgia es el secreto detrás de muchas películas, canciones y obras de arte que han perdurado en el tiempo. Además, la nostalgia también es una herramienta valiosa en el mundo del marketing y la publicidad. Las marcas saben que la gente tiende a aferrarse a los recuerdos de su infancia, adolescencia o juventud, y que pueden utilizar esa conexión emocional para vender sus productos. Los anuncios que utilizan la nostalgia para apelar a los sentimientos del público tienen una tasa de éxito mucho mayor. Por último, pero no menos importante, la nostalgia también puede ser una herramienta para la innovación y el cambio social. A través de la exploración del pasado, podemos encontrar inspiración para el futuro. La nostalgia nos recuerda de dónde venimos y nos ayuda a trazar un camino hacia donde queremos ir. Podemos usar nuestros recuerdos y nuestra conexión emocional con ellos para crear un mundo mejor y más justo.